Oficina del Censo de los Estados Unidos es proveedora de datos fantásticos que muchas veces no nos detenemos a tener en cuenta y son el abanico de lo que está pasando concretamente en este país. Esos censos son necesarios cuando son justos y cuando están bien hechos. Por ejemplo, los demócratas juegan mucho con los censos para mantener una correlación de población dentro de los bastiones demócratas. El estado de California es uno de los ejemplos más grandes. Cuando hacen el censo en California, también cuentan a los millones de personas que viven ilegalmente en California. Estas personas suman al dato global. El censo da ese número. Por lo tanto, los escaños, los puntos que le da California al colegio electoral a la hora de una elección no se corresponden con el número de escaños que deberían dar al colegio electoral. ¿Saben por qué? Porque se han contabilizado a personas que no son residentes, que no son ciudadanos, que ilegalmente están viviendo en California y que están imponiendo la aportación de California al conteo del colegio electoral. Pregunto yo, ¿esto es justo? La respuesta es no, pero el censo los cuenta. Si los cuentan, existen y por lo tanto se contabiliza este aporte. Si se le restara al estado de California la cifra de ilegales o indocumentados que tiene, perdería un gran rango en la prevalencia del colegio electoral. La pregunta es, ¿quién le pone el cascabel al gato? Por ejemplo, hay datos de este censo nacional que están indicando que durante la administración Biden y con el liderazgo de Mayorkas en el Homeland Security, la población nacida en el extranjero alcanzó una cifra sin precedentes de 51.6 millones de personas en marzo de este año. 51.6 en marzo de este año. El aumento de la población nacida en el extranjero bajo el gobierno de Biden es el equivalente a casi 2 años de nacimientos en los Estados Unidos. Esto lo dice la Oficina del Censo de los Estados Unidos, que también dice que este dato es mayor que la población de 33 estados juntos. O sea, bajo este irresponsable manejo de la frontera y del proceso migratorio, se arma este desastre con los números. Repito el número. La población nacida en el extranjero, bajo el liderazgo de Biden y Mayorkas, alcanzó una cifra sin precedentes de 51,6 millones en marzo de este año. Ese es el equivalente a la población de 33 estados. Ese es el equivalente de natalidad de todos los Estados Unidos en 2 años. Todavía hay gente que cree que no ha pasado nada con el relajo de la frontera y con la crisis migratoria. Hay un funcionario de la patrulla fronteriza que ha tenido una comparecencia ante las cámaras y ha dicho literalmente que Biden facilitó la invasión masiva a los Estados Unidos. Este hombre dijo, en su primer día en el cargo, yo, trabajando en la patrulla fronteriza, observé con horror cómo 94 órdenes ejecutivas caían
en cascada desde Washington, borrando todas las políticas de inmigración que habían proporcionado la frontera más segura en la historia de los Estados Unidos. Los agentes de la patrulla fronteriza, dice este ex agente de la patrulla fronteriza, se vieron obligados a ejecutar órdenes inconstitucionales que violaban todas las leyes de la ley de inmigración y nacionalidad. Dice este hombre, gracias al secretario Mayorkas, el presidente Biden pudo crear una política de la nada, ignorando la ley federal, ignorando lo establecido en inmigración y facilitando la mayor invasión masiva a Estados Unidos que el mundo haya visto jamás. Esto fue contado bajo juramento. Este es un testimonio contundente que avala por qué hay que tomar medidas urgentes con el tema de organizar la migración y los migrantes, de resolver el caos interno generado en quienes ya están dentro de los Estados Unidos. Y por encima de eso, hay algo muy, pero muy importante, que es lo de darle organización y prioridad a este asunto. Porque esta vez en los Estados Unidos se votó con el bolsillo y se votó pensando también en la migración. Quiero que vean el testimonio de este ex agente de la patrulla fronteriza. Evidencia. I appreciate the opportunity to speak about the evil of child trafficking caused by the open border policies under President Joe Biden and his administration. I served in the United States Border Patrol for 24 years until I retired as a deputy patrol agent in charge in San Diego sector. I worked under 5 presidential administrations, and only one president secured the border, President Donald Trump. Border Patrol agents went from working and being supported by the greatest border president in American history to the worst, President Joe Biden. My last year in the Border Patrol was Joe Biden's first year in office. On his first day in office, I watched in disbelief as 94 executive orders cascaded down from Washington, D.C., obliterating every immigration policy that had been provided the most secure border in America's history. Border Patrol agents were forced to carry out unconstitutional orders that violated every law in the Immigration Nationality Act. President Biden, through Department of Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas, created policy out of thin air, ignored federal immigration law, and facilitated the largest mass invasion into America that the world has ever seen. The United States of America will have spent hundreds of billions of dollars in 4 years to fund the needs of over 50 million illegal aliens that populate our nation. Between 1 in 6 and 1 in 7 residents in America is an illegal alien. America has suffered the greatest demographic shift in modern history. After serving in the United States Border Patrol for 24 years, spending a year researching and writing a best-selling book entitled Invaded, The Intentional Destruction of the American Immigration System, and filming 2 documentaries, I state with complete certainty that Biden, Harris, and Mayorkas intentionally, strategically, and purposely weaponized illegal immigration and used it as a tool to fundamentally transform America. Inside this invasion, the unspoken evil of child trafficking, and more specifically, child sex trafficking, has flourished. At the end of this current administration, the number of children trafficked will have grown to over 550,000 unaccompanied alien children known as UACs. Son arrolladores. Dice él, 1 de cada 6 y 1 de cada 7 de los residentes en los Estados Unidos es un ilegal. Dice él, Estados Unidos ha sufrido el mayor cambio demográfico de la historia moderna. Dice él, la transformación fundamental de Estados Unidos ha comenzado. Asegura este ex miembro de la patrulla fronteriza. Afirmo con total certeza que Biden, Kamala
y Mallorcas, intencional, estratégica y deliberadamente utilizaron la inmigración ilegal como arma y la usaron como herramienta para transformar fundamentalmente a los Estados Unidos. Había que decirlo y lo dijo, alto y claro. Hacemos otra pausa. Regreso enseguida.